La verdad que sacude, la palabra que transforma. Esto es Hablando a la Conciencia. Hay lugares en la tierra que guardan secretos que harían temblar a cualquiera hasta los huesos. Era el invierno de 1944, en las entrañas de los Alpes, en el monte Unterberg, entre Alemania y Austria. Existía un búnker a cientos de metros de profundidad. El Tercer Reich instaló sus laboratorios secretos, que la historia oficial prefiere olvidar. Era una fábrica de monstruos que, bajo el nombre de la NNRB, científicos y ocultistas inyectaban químicos y realizaban ritos esotéricos en unos jóvenes soldados y forzaban sus cuerpos más allá de sus límites, con el objetivo de crear al Übermensch, el superhombre que no siente dolor, que no tiene piedad y que no necesita a Dios. Pero allí había una celda. Vivía el sujeto 41, un joven llamado Klaus, que guardaba algo que los científicos no podían procesar, una pequeña Biblia gastada que le recordaba que su fuerza no venía de la ciencia y ritos demoníacos, sino de la roca eterna, Jesucristo. Entre las paredes de roca fría y olor a éter, el sujeto 41 se diferenciaba de los demás. Mantenía un pulso tranquilo en medio de la tortura. A Klaus le inyectaron de todo, desde anfetaminas experimentales hasta sueros que supuestamente borraban la conciencia. Los médicos observaban tras el cristal furiosos, mientras otros sujetos se quebraban o morían en agonía. Klaus permanecía en una calma que desafiaba la lógica. El coronel médico, un hombre que creía solo en lo material, entró a su celda y le gritó: «Te hemos quitado el sueño, el alimento y hasta tu nombre. ¿Por qué tu corazón sigue latiendo con esta paz?» Klaus, con los labios partidos, le contestó: «Ustedes buscan el poder en la sangre que derraman. Yo lo tengo en la sangre que fue derramada por mí». Klaus guardaba su Biblia de bolsillo en su bota. Una mañana de abril de 1945, ante el avance aliado, llegó la orden de ejecutar a los sujetos de prueba. El guardia encargado entró a la celda de Klaus, cañón en mano, y lo encontró de rodillas, orando con un fervor que parecía iluminar la habitación. El soldado nazi soltó el arma. No pudo disparar. Dijo que vio una muralla de fuego alrededor del prisionero. El guardia huyó aterrorizado, y Klaus salió caminando de la montaña semanas después, cuando los aliados abrieron las puertas de aquel infierno. El proyecto del supersoldado colapsó dejando solo ruinas, demostrando que el hombre por sí mismo es débil por naturaleza, por más que busque fortalecer su cuerpo. Pero si el espíritu está sellado por Dios, el hombre es invencible. Klaus no terminó siendo un arma de guerra. Vivió el resto de sus días en un pequeño pueblo de los Alpes, como un humilde artesano de la madera. Quienes lo conocieron decían que sus manos, antes destinadas a cargar un fusil, ahora solo servían para restaurar lo que estaba roto. Klaus murió a los 90 años rodeado de sus nietos, con la misma sonrisa que tuvo en aquella celda. La ciencia nazi buscaba la inmortalidad en el cuerpo. Klaus la encontró en el alma. Su vida fue la prueba final de que no hay laboratorio humano que pueda vencer al diseño divino. Amigo, amiga, la historia de Klaus nos recuerda nuevamente que en esta vida podemos esforzarnos en fortalecer nuestro cuerpo de muchas maneras. Muchos optan por el conocimiento, otros por ir al gimnasio.
se afanan por fortalecer este cuerpo. Pero Klaus nos enseñó que por más que podamos usar y hacer con este cuerpo, todo termina en nuestra debilidad. Klaus buscó lo espiritual y allí él pudo prevalecer. Lo que él vivió fue horrible. Estos experimentos que realizaban los nazis exponían la condición física de estos soldados, que inclusive eran soldados, eran hombres preparados físicamente. Los llevaban a los límites. Muchos no soportaron. Terminaron lisiados, otros murieron. Pero Klaus terminó fortalecido. Todo lo que emprendieron los nazis terminó en frustración y en fracaso. Si buscamos la historia, encontramos la vida del apóstol Pablo. En su carta a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 12, el aguijón en la carne. Él decía que tenía un aguijón, algo que le afectaba en su carne. Y él se acercó a Dios y le pidió 3 veces que le quitara ese aguijón. Pero ¿qué le contestó el Señor? Si buscamos en el capítulo 12, empezamos a partir. Vamos a empezar desde el capítulo 12, verso 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él contaba esta experiencia, él tuvo una experiencia muy profunda con el Señor durante su travesía en Arabia. En el verso 3 cita, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la vida de un cristiano y lo que tiene que atravesar el cristiano. Ser sostenido por la gracia de Cristo. Allí, en medio de nuestra debilidad, vamos a ser levantados, vamos a ser fortalecidos, no por lo que tú hagas o por lo que yo haga, sino por lo que hace el Señor en nosotros. Allí va a haber fortaleza. Podrás atravesar situaciones muy difíciles, enfermedades, angustias, persecuciones de todo tipo, pero en ti va a haber paz, porque la gracia de Cristo te va a sostener. La gracia de Cristo. Y eso fue lo que sostuvo a Klaus. Aprendamos a vivir sostenidos por la gracia de Cristo. Y allí, estimado amigo y amiga, te garantizo 100%
vas a tener paz. Que Dios te bendiga.